Unos minutos todavía para empezar, pero bueno, solo quería daros la bienvenida. Gracias, buenos días. Buenos días. Y simplemente también iremos compartiendo algunas de estas, este par de diapositivas sobre las instrucciones, si alguien no se acuerda. Las presentaciones y la discusión en el plenario van a ser todo el tiempo en español. Así que si hay algunos, bueno, esto lo tendría que decir en inglés. Those of you who will need a translation, you've got the instructions in front of you, just as a reminder. The whole meeting will be in Spanish, or at least the biggest part of the presentation, and the discussions will be in Spanish, but you can get the English translation by following the instructions as the other day with the platform Interactio. So remember the code that you will need, SCP-HAT. Y simplemente estoy recordando a los participantes de habla inglesa las instrucciones para conectarse en la traducción. Y para todos y todas, también el recordatorio de las funciones básicas de Zoom. Si quieren conectar la pantalla, si quieren hablar con el mute, el unmute, por favor les recordamos de tener todos el mute durante el taller, pero evidentemente pues si quieren hablar pueden o bien levantar la mano también en su espacio de reacciones, o pueden también hacer cualquier pregunta a través del chat y vamos a intentar recordar y captar esas preguntas. Estaremos empezando a la hora en 4 minutos según mi reloj. Welcome everybody. Just reminding everyone of the main functions in Zoom, as you see in your screens, and also reminding you of the instructions for the translation if you need it. We will be starting shortly in about 3-4 minutes. Les recuerdo también que el taller está siendo grabado. Esperamos que no sea un problema para nadie, pero efectivamente esto nos va a ayudar mucho después para seguir también diseminando la herramienta. Y bueno, simplemente como recordatorio que el hecho de estar aquí indica su acuerdo para ser grabados. Just a reminder as well that the meeting is being recorded, just like the other day. So the fact that you are here implies that you give your consent to the meeting being recorded. And we're almost there on time. Let me just put the cover slide. La lista de participantes ya va aumentando. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días. Good morning, everyone. We see the participants list ramping up a bit more slowly than the previous day, I have to say. I guess now we're all familiar. We take it a bit more relaxed.
but we're now getting ready for the second and the final day of this workshop. Disculpen que yo ya me paso al inglés. Estamos ya preparados para este segundo día del workshop, que va a ser, pues, bueno, tan o más dinámico y interactivo que el primer día. Estamos otra vez muy contentos de tenerles a todos y a todas. En un minuto ya vamos a empezar para dar lugar a esta sesión en la que vamos a entrar mucho más todavía más en materia, porque ya entramos mucho el día anterior, pero bueno, espero que hoy van a encontrar también mucho interés en lo que vamos a descubrir de la herramienta, del SCP Hat. Entiendo, voy comprobando en el chat, no hay problemas de momento para las traducciones. Los traductores pueden hacer bien el trabajo y espero que todos los que necesitan la traducción del español la están recibiendo bien. Por lo menos nadie se ha quejado. Y en mi reloj ya es la hora, así que siendo bien puntuales, vamos a dar por comenzado este segundo día del taller. Y bueno, pues recordarles simplemente un poco para empezar las instrucciones que hemos ido pasando. For those of you who need the translation, just a reminder of the instructions in the screens, but you should all have received these instructions. So I hope that everybody is now connected to the translation. Esperamos que ya todos los que necesitan la traducción se habrán ido conectando. Y recordarles también las funciones principales de Zoom que vamos a estar utilizando, recordarles de qué sirven estas funciones en su barra de herramientas. Sobre todo el vídeo, si quieren conectarse, sobre todo al momento de hablar, es importante porque los traductores lo van a apreciar mucho, los intérpretes. El botón de mute, normalmente tienen que estar todos en mute mientras no se está participando para evitar ruidos de fondo. Pero evidentemente si necesitan hacer una intervención, pues deberán apretar el botón. Y durante todo el evento, pues evidentemente ya estamos utilizando mucho el chat, ya lo veo muy activo. Así que para hacer preguntas no duden en utilizar el chat para pasar sus preguntas. Y bueno, de hecho ya estamos dando la bienvenida. Les recuerdo, mi nombre es Llorenç Milà i Canals, del PENUMA, en la oficina en París y bueno, responsable del área de análisis de ciclo de vida, que bueno, pues con los colegas de la Universidad de Viena y del CSIRO, así como el One Planet Network y el Panel Internacional de Recursos, hemos estado trabajando en el SCP Hat desde los últimos años. Para darles la bienvenida, realmente lo que quería sobre todo es recordarles o informarles de la agenda para hoy. Entonces empezaremos pues, con este pequeño recordatorio de lo que vimos el día pasado y un poco una perspectiva de lo que veremos hoy. Esto evidentemente muy breve. La idea es no llenar estos 10 minutos, pero efectivamente sí que me gustaría resaltar el dinamismo de la sesión de la semana pasada. Me parece que hubo un muy buen feedback en cuanto a lo que se llegó a entender de la herramienta. Tuvimos unas presentaciones muy buenas por parte de los colegas de la Universidad de Viena. Y efectivamente en los grupos de trabajo, en las sesiones prácticas, me parece que hubo un muy buen avance en el entendimiento de las funciones de la herramienta, la información que tenemos dentro del SCP Hat, esta herramienta para analizar los puntos críticos, los puntos calientes de consumo y producción sostenible. Y efectivamente, pues me parece que se llegó bastante a conseguir este entendimiento en las sesiones de trabajo. Cabe destacar también el gran feedback, los grandes comentarios muy útiles que juntaron entre todos. Ya lo dijo Stefan al acabar la sesión, también realmente este feedback de lo que se encuentra como útil, lo que se encuentra como que todavía falta en la herramienta, nos sirve muchísimo
nos sirve para llenar prácticamente varios años de seguir desarrollando la herramienta, pero bueno, en todo caso sí que algunas de las pistas, como decía Stefan, algunas de ellas de hecho ya estamos trabajando en ellas y otras pues bueno, esperamos poderlas tratar en breve. Hoy vamos a ir mucho más en profundidad en la herramienta y sobre todo vamos a estar trabajando en descubrir los tipos de preguntas, los tipos de apoyos en el desarrollo de políticas que la herramienta puede proveer. Para esto empezaremos con esa sesión de media hora larga, en la cual el profesor Stefan Luther nos va a estar explicando cómo podemos aplicar el SCP-HAT a temas de desarrollo de políticas. Desde un punto de vista más, primero de demostrarlo desde su ordenador. Después haremos un pequeño break, como hicimos el otro día, siempre en estos breaks así cortitos. Y la mayor parte de la sesión la dedicaremos a estos trabajos en grupo, en los cuales les vamos a dar hoy unos escenarios un poco que esperamos sean bastante más cercanos al tipo de preguntas que se estarán haciendo al momento de desarrollar políticas en su país. Hemos intentado generar unas situaciones que sean lo más reales, lo más realistas posible, para que cada uno de ustedes se puedan meter realmente en la situación, en el escenario de, bueno, tenemos que utilizar el SCP-HAT para informar nuestras políticas, pues cómo podemos llegar a sacar la información que nos hace falta en este caso. Así pues, en esta hora larga de trabajo, estarán trabajando sobre todo en resolver estas preguntas y también, como la otra vez, les dejaremos 10 minutos en esta sesión de grupos de trabajo para reflexionar, pues bueno, no ya lo que son las respuestas en concreto a las preguntas que les planteamos, sino una reflexión un poco más general sobre cómo les parece que van a estar utilizando el SCP-HAT en su día a día, en su trabajo, pues, en los gobiernos, en la situación en la que estén normalmente. Y finalmente, pues va a haber, como la otra vez también, una sesión plenaria para acabar, en la cual vamos a estar discutiendo este feedback y abriremos también para dar pues, bueno, el resumen del día, para el cual pues, Beatriz Martins Carneiro, que es la coordinadora del proyecto Go for SDGs en América Latina y Caribe, nos va a hacer esas palabras de clausura y bueno, pues ya a partir de ahí realmente mi intervención final va a ser mínima, muy mínima. Nada más, con esto ya pasamos, bueno, esto es lo que estábamos haciendo ahora, esta retrospectiva, y con esto pues ya le doy la palabra al profesor Stefan Luther para, bueno, primero que tome el mando de las diapositivas, así que yo paro de compartirlas. Y ya pues les dejo con Stefan para esta siguiente sesión. Muchas gracias a todos otra vez por estar aquí y vamos hablando. Stefan, todo para ti. Muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien y estoy seguro de que todos ustedes hayan utilizado los últimos 7 días o 6 para practicar a 100% la herramienta, ¿verdad? Seguro, seguro. Bueno, si no fuese así, en este caso, que no me puedo imaginar, estén tranquilos porque vamos a revisar un poquito cómo funciona el SPHAT, ¿ok? Bueno, suponiendo que podrán ver la pantalla mía, voy empezando. Y antes de todo, voy a quitarme los videitos del lado para que vea algo. Ok, esta lámina la reconocerán de la última vez, que fue una que mostró a Llorens, que es un resumen breve, muy breve, del concepto del consumo y producción sostenible del CPS. Y si recordamos, pues el objetivo del CPS es minimizar los impactos ambientales negativos de los sistemas de consumo y producción mientras se mejora la calidad de vida para todos y todas. Entonces, queremos vivir mejor y a la vez producir menos impactos
y entre paréntesis y también presiones ambientales al sistema ambiental, para también poder vivir mejor y para que todos podamos vivir mejor. Muy importante, el concepto de CPS considera todas las etapas del ciclo de vida de productos y servicios. Esto es muy importante. Y como lo conocerán muy bien, ofrece una variedad de soluciones. Entonces, muy importante, la eficiencia de recursos a lo largo de la cadena de valor, el pensamiento de ciclo de vida, la ecoinnovación, compras sostenibles, ecoetiquetado y muchos más, ¿no? Un concepto también central es la desvinculación del crecimiento económico de la degradación ambiental. Y la idea del SPHAT es que sea una herramienta de apoyo a los países para poder priorizar la intervención en sectores y cadenas de valor. Entonces, el SPHAT no les va a responder todas las preguntas, pero sí, ojalá, podrá apoyarlas en encontrar los puntos calientes, los hotspots, donde comenzar, donde dirigir sus acciones políticas. Después del primer día, dijimos que quizá pueda ser una buena idea recapitular el concepto de la huella de recursos naturales. Conocerán la huella ecológica, existe, que es un concepto más grande, pero existen, por ejemplo, la huella de materiales, la huella de carbono y muchos más, ¿no? Y para que lo tengamos muy presente mientras trabajamos con el SPHAT hoy y en los días, semanas y meses y años siguientes, una recapitulación breve aquí. Imagínense esa cadena de valor desde la producción primaria hasta el consumo final. Pues echamos un vistazo al primer paso, la producción primaria. Aquí estamos en lo que es la perspectiva territorial. Entonces, aquí estamos en la producción primaria, en la producción doméstica, la perspectiva territorial. Muchos nombres para la misma cosa, ¿no? Aquí estamos en un país y estamos mirando lo que está pasando en un país. Esta es la producción primaria. Aquí tenemos como ejemplo la producción de maíz, por ejemplo. Pues este maíz es cosechado y procesado a un cierto tipo de producto, ¿no? Por ejemplo, producto intermedio. Luego, una vez procesado, entra ya ya ha pasado el primer paso de comercio, pero entra ahora al comercio más amplio y lo más probable también comercio internacional. Entonces, mientras es procesado más a otros productos, va pasando de una empresa a otra y quizá de un sector a otro y de un país a otro. Y al final de todo esto está el consumidor final o la consumidora final. Entonces, aquí tenemos la cadena y se puede decir que la huella de materiales o de recursos naturales quiere cuantificar cuánta producción primaria fue necesaria al principio de las cadenas de valor de las cosas que estamos consumiendo. Entonces aquí tenemos nuevamente varios nombres para la misma cosa. Estamos hablando de cadenas de valor, estamos hablando del uso indirecto, porque la consumidora final está usando indirectamente los materiales que fueron extraídos o cosechados o lo que sea al principio de las cadenas de valor. Estamos hablando de los tal llamados flujos virtuales. Ustedes conocerán el virtual water, el agua virtual, ¿no? Aquí también existen materiales virtuales. Entonces, estamos hablando de estos flujos que no se ve, pero sí que existen. Entonces, los flujos a través de las cadenas de valor. O estamos hablando de la huella o del footprint en inglés. ¿Ok? Entonces, cada vez, si saltamos en la herramienta, el SPHAT, desde
domestic production, desde la producción doméstica al consumption footprint, a la huella de consumo, estamos haciendo este cambio del punto de vista territorial al punto de vista del consumidor y de la consumidora. Espero que esto quede claro, porque es muy importante que uno entienda esto para poder utilizar el SGP Hat en toda su amplitud. Aquí, en otras palabras, y luego ya nos quedamos con esto, ojalá, la producción nacional o de domestic production, aquí las presiones e impactos ambientales se asignan al país donde se producen físicamente. Y en cambio, la huella de consumo, aquí las presiones e impactos ambientales se asignan al país donde residen los consumidores finales. Otras palabras para la misma vaina. Y otras palabras, entonces la huella de materiales sería la suma de todos los materiales extraídos en casa o en el extranjero que eran necesarias para producir todos los productos consumidos en el país. ¿Ok? Entonces, si quiero tener toda la huella de materiales de un país, voy sumando todas las extracciones que estaban al principio de las cadenas de valores que terminan en el país que estoy observando. ¿Cómo lo hago? Si estoy observando las cadenas de valor, pues estoy observando cuáles son los sectores por los cuales pasan los materiales o las emisiones. Y en nuestro caso, en el SPHAT, tenemos 26 sectores distintos, y este número se va a ampliar en el paso de los siguientes meses. Ok, entonces, esto también es una recapitulación de la vez pasada. ¿Cuáles son preguntas que se pueden resolver con el SPHAT? Pues se puede responder la pregunta si un país ha logrado desvincular el desarrollo económico de la degradación ambiental, sea en cuanto a emisiones de GI, de pérdida de biodiversidad, contaminación de aire y tal, y si esta vinculación ha sido relativa o absoluta. Se puede también echar un vistazo a los sectores y observar en qué sectores ocurren las presiones e impactos ambientales y sociales también, causados por las actividades de producción y consumo. También, y de esto proviene el nombre de toda la herramienta, podemos encontrar una respuesta a la pregunta ¿dónde están los puntos críticos de producción y consumo en los que se necesita actuar? Y esto va a ser uno de los temas del trabajo de grupo de hoy. ¿Qué tan dependiente está un país del comercio exterior? Entonces, ¿cuántos recursos naturales estamos utilizando indirectamente de otros países? Porque estamos importando productos o también servicios para los cuales recursos naturales han sido utilizados en otros países. Ok. Antes de entrar en algunos ejemplos, ¿hay alguna pregunta de entendimiento? ¿O está todo más o menos claro y ahora con 2 o 3 ejemplos vamos entrando al grano? Ok, entonces vamos con los ejemplos. Veo que vamos bien de tiempo. Imagínense que alguien les pone la cuestión: ¿qué valor es más alto en Venezuela? ¿La extracción doméstica de materiales, la domestic production, o la huella de materiales, el consumption footprint? Pues para esto, si se acuerdan, ustedes pueden ir al módulo 2 del Environmental Trends, y para hacer esto voy a parar y compartir mi pantalla. Y aquí estamos en el módulo 2. Entonces aquí había elegido ya el módulo 2, la Hotspots Identification. Y si se acuerdan, si se hacen el scroll hacia abajo, aquí
hacen un clic y ahora hay dos opciones. O utilizan esto y buscan a Venezuela, pero también, quizá es más rápido, van borrando el nombre y ven las primeras letras de Venezuela y escogen Venezuela. Así van un poquito más rápido. Es solamente un truco, tampoco algo muy especial. Entonces, la sugerencia fue utilizar el submódulo de Environmental Trends. También, si se acuerdan, haciendo el mousing por encima del nombre del submódulo, les da una explicación qué exactamente ustedes pueden hacer en este submódulo. ¿Ok? Esto es muy útil, creo yo, porque así no hace falta que entren en todos los submódulos y luego se dan cuenta que este submódulo no es el cual que querían utilizar, sino así van buscando. Y aquí pone Explore the Development of Environmental Pressures and Impacts. Esto para las dos perspectivas de la producción nacional y de la huella del consumo. Entonces, la pregunta era, ¿qué valor es más alto, ¿no? La producción nacional de materiales o la huella? Pues empezamos con la producción doméstica del raw material use. Y estamos aquí, que vemos en el 2015, estamos en unos 314 millones de toneladas extraídas en el 2015, ¿ok? Como saben, aquí pueden cambiar el periodo, pero esto ahora no es tan importante. Ahora queremos comparar esto con la otra perspectiva de la huella. Entonces, aquí pone comparison to, entonces comparación con, y escogemos aquí la perspectiva. Y como solamente hay dos perspectivas, la herramienta es tan lista que escoge automáticamente el consumption footprint, ¿no? Porque nosotros hemos escogido la producción doméstica y entonces la otra perspectiva es el consumption footprint. ¿Qué vemos? Vemos que aquí este valor, las 221 toneladas, pues millones de toneladas, es mucho más bajo que la producción doméstica. La respuesta es fácil, entonces la producción doméstica es más alta, ya está. Pero uno se podría poner la cuestión, pues, ¿por qué es así? ¿Y qué vemos? Vemos que la producción doméstica es muy alta por la extracción, o dominada por lo menos, por la extracción de fósiles. ¿Ok? Sabemos todos que Venezuela es uno de los productores más grandes de petróleo, ¿no? Y entonces, una gran parte de este petróleo es exportado al extranjero, porque es una de las fuentes de divisas de Venezuela, ¿no? Entonces, también, por supuesto, Venezuela está consumiendo fósiles y se supone que la mayoría de los fósiles provendrán de sus propias fuentes, pero también está consumiendo fósiles a través de productos que va importando. Si piensan en plásticos, por ejemplo, se necesita, o también medicina y tal, se necesita petróleo para producir esto. Entonces, indirectamente Venezuela también está consumiendo petróleo de otros lados, pero en el balance, la mayoría de los fósiles va hacia el extranjero. Y así vemos que mientras en las otras categorías, y las categorías, no sé, la leyenda se puede ver ahora, el balance es más o menos equilibrado, pero en el caso de los fósiles se ve que una gran parte es exportada al extranjero. ¿Ok? Bueno, aquí vamos yendo. Yo voy observando el reloj. Ok, vamos bien. Voy parando esto. Esto es un poquito un fastidio con el Zoom, pero está bien. Voy compartiendo. Ojalá que lo vean. Ta, ta, ta. Sí, aquí nuevamente lo que acabamos de ver, solo que lo tengan también en las láminas para revisarlo otro día. Ahora vamos al
al país de Colombia y se darán cuenta que estos países que he escogido son los países que no son el objetivo de los grupos, distintos grupos. Entonces, en Colombia o para Colombia queremos ponernos otras preguntas. Por ejemplo, ahora vamos al nivel de sectores. ¿Cuáles son los sectores colombianos que en el 2015 más contribuyeron al cambio climático de corto plazo a través de emisiones de GEI? Y entonces se acordarán que hay el cambio climático de corto plazo y de largo plazo. Quedémonos con el corto plazo. Entonces queremos enfocarnos en la producción de emisiones de GEI en Colombia y comparar esto es la segunda pregunta, con el papel de los sectores en la economía colombiana. Entonces, puede que los sectores jueguen un papel súper importante, pero tienen poca emisión o tienen mucha emisión, o a la vez puede que un sector produzca muchas emisiones, pero no juegue un papel muy importante en la economía. En este último caso, uno podría decir, mira, si produces muchas emisiones, pero no añades mucho al PIB, pues que no vamos a subvencionarte, ¿no? No vamos a ayudarte mucho. Bueno, echamos un vistazo por la segunda pregunta, porque luego no hace falta que salte tanto entre las pantallas. ¿Cuáles son los sectores colombianos que en el 2015 más contribuyeron al cambio climático de corto plazo? Entonces, la misma cosa a través de las emisiones de GEI, pero indirectos. Entonces, queremos saber cuáles son los sectores que tienen cadenas de valores muy importantes en plan de que pasen muchas emisiones a lo largo de las cadenas de valor de estos sectores que luego contribuyen a la huella. Vamos yendo a esto y luego se lo explico una otra vez. Vamos a ver, ¿no? Aquí vamos. Aquí estamos nuevamente en la página. Perfecto. Ok. Aprovecho del truco. Vamos a Colombia. Bueno, la pregunta era con respecto a los sectores, ¿no? Entonces aquí hay un submódulo que se llama Sectoral Performance, ¿ok? Y aquí hay dos submódulos que se llaman Trends by Sector o la comparación de sectores. Y como queremos, la pregunta era que comparemos o comparásemos los sectores entre ellos, vamos a la Sector Comparison. Y aquí ven que como el default está escogida la huella, pero la pregunta era en plan de producción doméstica, ¿cómo comparan los sectores en cuanto a sus producciones de emisiones? Aquí todavía tenemos el raw material use, entonces el uso de materias primas, que no nos interesa. Entonces escojo esto y lo borro. ¿Ok? Check, ya está. Entonces, aquí tenemos escogidos como indicadores el cambio climático de corto plazo como consecuencia de emisiones de GEI y como indicador económico el output, ¿no? Entonces, la plata que está produciendo este sector. Y aquí vemos, si voy disminuyendo la pantalla un poquito, aquí vemos que el sector en Colombia, el sector con más emisiones de GEI y como consecuencia con más impacto de corto plazo, es la agricultura. Vemos también que el sector de petróleo y de productos químicos también tiene emisiones altas. Y vemos también que más abajo el transporte, que tampoco es una gran sorpresa, y los households, entonces las casas privadas, que ellos mismos también producen emisiones, por ejemplo, en la cocina o algo así. En comparación al output, a la plata producida, vemos que
los sectores que más dinero producen son los sectores aquí de servicios, financial, bueno, financieros, servicios financieros, pero también ah, de bebida y de alimentación y de petróleo y tal. Entonces vemos que el único caso, bueno, el único, pero los pocos casos donde el papel que está jugando un sector, tanto al nivel de emisiones como al nivel de su contribución al valor añadido, los pocos casos donde estos dos son similares es aquí en el caso de petróleo y aquí de educación y sanidad y tal, y pocos más. En el caso especial de agricultura, vemos que está con una gran distancia el productor más grande de emisiones, pero contribuye muy poco al valor añadido. Esto es muy típico y pasa en casi todo el mundo. Porque, porque es así, porque los agricultores no ganan mucho dinero vendiendo sus cosas. No es así en todo el mundo que la agricultura contribuye más para las emisiones. Eso depende también del nivel de industrialización y de otros aspectos. Pero aquí vemos entonces que, por ejemplo, el sector de nutrición produce mucha plata, pero pocas emisiones. ¡Hurray! Un muy buen ejemplo. ¿Ok? La otra pregunta era, pues, qué tal si cambiamos la perspectiva? Me queda un poquito de tiempo. A la huella. ¿Ok? Quito nuevamente los materiales y quito el final demand. Ok. Y me quedo, ojalá, con las emisiones. Y aquí veo que también si voy observando las cadenas de valor y las emisiones a lo largo de las cadenas de valores de los sectores que luego venden algo a la demanda final, aquí veo que la agricultura sigue siendo el sector con la huella más grande y veo que el petróleo tiene una huella grande. También la nutrición, porque a lo largo de la cadena de valor de este sector pasan o están siendo producidas emisiones. Y vemos que también aquí la educación, por ejemplo, y sanidad tiene una huella bastante grande y el transporte. Entonces cambia la perspectiva o cambian los resultados, no tanto como en otros países, para serles sinceros. Hay otros países donde esta imagen cambia completamente. Y ahora la pregunta era, pues, ¿y cómo se desarrolló esto en el caso, a través de los años, en el caso de un par de sectores? Entonces, si escojo la agricultura como el sector con las emisiones más altas, ahora quiero ver, pues, qué tal el desarrollo a través de los años. Entonces, voy a Trends by Sector y veo aquí, cambio el indicador del uso de materiales al cambio climático. Y veo aquí que el nivel de producción de emisiones ha sido más o menos similar durante los últimos 25 años. Que es interesante. Entonces, no ha habido un cambio muy, muy grande. Si comparamos esto a la huella, aquí ven que pueden escoger la producción total, la producción por trabajador o trabajadora, por am, peso producido, tal. Si vamos a la huella, ven que aquí sí que cambia la imagen. Aquí vemos que en los primeros años del nuevo milenio, la huella de emisiones del sector de agricultura sí que aumentó. Entonces, aparentemente, el sector de agricultura, a partir de este momento, empezó a importar ciertas cosas, quizá, no lo sé,
herramientas para la agricultura o, ¿cómo se dice? Bueno, materiales, digamos, que llevan consigo o llevaban consigo emisiones en otros países que a través de la importación fueron importados y utilizados indirectamente. Así vemos un incremento bastante fuerte. Bueno, me quedo, aquí estoy. Muchas gracias, Muy bien. Stefan. Sí, queda tiempo, iba a decir, para la tercera pregunta no hay ningún problema. Ahora llevamos unos 25 minutos de esta Perfecto. sesión. Muy bien, gracias. Ok, voy parando esto, voy nuevamente compartiendo esto aquí. So, aquí estamos. Aquí tienen nuevamente los resultados que acabamos de ver. Último ejemplo, Guatemala. Ahora vamos al tema del comercio y del comercio indirecto, como verán dentro de poco. Si estamos hablando de la balanza comercial en plan de recursos naturales y en plan de flujos indirectos, flujos virtuales y todo esto, la balanza comercial compara las presiones o los impactos ambientales creados tanto en casa para productos exportados con las presiones o los impactos ambientales creados en el extranjero para la producción de productos consumidos en casa. ¿Ok? Entonces estoy observando cuánto fue, por ejemplo, emitido en casa para producir algo que exporto al extranjero y comparo esto con la cantidad de emisiones producidas en el extranjero para producir algo que yo al final importo y consumo. Y me interesa si estoy produciendo más emisiones en casa para exportarlas o importo emisiones a través de productos consumidos y importados para consumir. Un detalle al lado, las reimportaciones o reexportaciones no son incluidas en la balanza. Entonces, no me interesa si yo importo algo y luego lo proceso un poquito y luego lo exporto nuevamente. Esto no entra en el balance. Me interesa solamente lo que estamos consumiendo o lo que exporto yo para el consumo en el extranjero. ¿Ok? Ahora la pregunta. Nos quedamos en el año 2015. Pues en el 2015, la pregunta es si Guatemala fue un importador neto o exportador neto de uso de área. Bueno, importador neto o exportador neto quiere decir, en el caso de importador neto, las emisiones, bueno, aquí fuimos el uso de área en el extranjero fue más alto en plan de uso de área para productos importados que el uso de área utilizado para productos exportados. ¿Ok? Y las subpreguntas aquí son, ¿dónde fueron usados las cantidades más altas de área para producir algo consumido en Guatemala? ¿Y cuáles fueron los destinos del área usado en Guatemala para exportaciones? ¿Ok? Y la sugerencia es que vayamos al Trade Balance o Trade Origins. ¿Ok? Entonces, la balanza de comercio o los orígenes de comercio. Una penúltima vez voy parando y compartiendo nuevamente. Entonces, vamos primero al submódulo. Y luego vamos cambiando a Guate. Aquí está Guatemala. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, hay que cambiar del uso de materiales al uso de área. Land use. Ok. Entonces, lo que vemos es hacia abajo, las columnas hacia abajo son el uso de área para exportaciones. ¿Ok?
y las columnas hacia arriba son el uso de área en el extranjero para importaciones a Guatemala. Y vemos, tanto obviamente por la longitud de las columnas, pero también a través de esa línea aquí, que la balanza de comercio de uso de tierra fue hacia Guatemala. Entonces, Guatemala fue un bueno, no hacia Guatemala, sino hacia el extranjero. Entonces, perdón, que Guatemala fue un net exportador, o un exportador neto de uso de área. Entonces, Guatemala usó más área en su casa para producir algo que al final fue exportado, que el área usado en el extranjero para producir algo al final importado a Guatemala. ¿Ok? Y la otra pregunta fue, pues, ¿dónde pasaron estos usos de área para importaciones hacia Guatemala? Pues vamos a los Trade Origins. Vamos a seleccionar nuevamente el Land Use. Y aquí es un mapa del mundo de los orígenes de las importaciones. Y vemos que las cantidades más altas de uso de tierra para productos importados por Guatemala fueron los Estados Unidos, Brasil, Canadá, México, Nicaragua, Australia, interesantemente también. Entonces, en estos países se usó área para producir algo que al final fue importado por Guatemala. Puede que sea en el principio de la cadena de valor o al final de la cadena de valor. Puede que hayan sido cadenas de valor muy complicadas de 10 pasos o también solamente de un paso. Puede am, que en Nicaragua fue producido un maíz que luego fue importado por Guatemala, pero puede también que aquí se usó área para producir, yo qué sé, ciertas cosas que al final, a través de una cadena de 10 pasos, llegó a Guatemala. Incluso un paquete de muesli, como vimos en el ejemplo del principio. ¿Ok? Lo que podemos hacer es cambiar este punto de vista al mapa mundial del destino de las exportaciones. Y vemos que interesantemente, y esto sí que es muy interesante, que interesantemente Guatemala está exportando su área usado para exportaciones a los Estados Unidos, esto bien, pero también a Alemania, ¿ok? Y también a otros países europeos en una cantidad elevada. Ahora, lo que no sabemos muy bien hasta ahora es cuáles son las cadenas de valor por las cuales se iba yendo el área guatemalteco a Alemania. Esto es un tema que queremos ampliar en la próxima versión de SAP HAT. Pero sí que podemos decir que Guatemala es un país súper conectado por todo el mundo y algún producto tiene que haber que llegue a Alemania o directamente de Guatemala o a través de algunos pasos y a través de esa cadena el área usado en Guatemala es exportado indirectamente a Alemania. ¿Ok? Paro aquí, vuelvo allá. Como siempre, también aquí esos resultados. Y me quedo con la pregunta a ustedes si hay preguntas.
¿No hay preguntas? Estamos observando. Yo no veo manos, no veo preguntas en el chat tampoco. Ok, Parece que entonces, todo fue claro. muy bien. Entonces me quedé con 36 minutos y medio. Entonces, Llorens, ¿qué dices? ¿Hacemos un descanso o cómo seguimos? Y sí, creo que a no ser que quieras empezar a explicar un poco el trabajo de grupo ahora y luego hacemos el descanso o hacemos la explicación justo al volver. Sí, Co- yo diría que hacemos el descanso ahora y luego Perfecto. vamos explicando. 5 minutos, pues. Entonces volvemos otra vez a -10, a la hora -10. Nos volvemos a conectar para empezar con el trabajo de grupo. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta dentro de cinco Ahora. minutos. Bien, espero que ya van volviendo todos del pequeño break, todos y todas. Y empezaremos ahora con la explicación del trabajo en grupos. Stefan, back to you. Gracias. Bueno, bienvenidos nuevamente. Ok, voy compartiendo la pantalla. Bueno, el trabajo en grupo. Bueno, supongo que todos habrán estado el otro día, entonces ya están súper expertos del trabajo en grupo. Vamos, vamos al grano. El objetivo del grupo de trabajo de hoy es un poquito distinto a la vez pasada, que el objetivo hoy es que los participantes, entonces ustedes, exploren la usabilidad del SCP-HATS para informar el desarrollo de una estrategia de CPS. Entonces aquí vamos realmente a la posibilidad de utilizar el SCP-HATS para apoyar, para contribuir al desarrollo de una estrategia de CPS. En cuanto a la metodología, eso aquí van a reconocer bastante. Pues nuevamente, ustedes son distribuidos en los, bueno, más o menos mismos grupos del trabajo del día de uno. Ha habido algunos cambios porque somos un poquito menos que la semana pasada, pero más o menos estarán en los mismos grupos. Como saben, el Zoom hace la distribución automáticamente, entonces de repente cada uno se va a ver en un cierto grupo. ¿Ok? El objetivo es que cada grupo intente encontrar respuestas a una serie de preguntas, como la vez pasada. ¿Ok? También, como la vez pasada, cada grupo debe elegir o reconfirmar a una persona que dirija el trabajo de grupo y que sea quien luego informe los resultados en sesión plenaria. Entonces puede que el grupo diga, pues mira, Paco, lo has hecho muy bien la última vez, por favor, hazlo nuevamente, o que elijan a otra persona. ¿Ok? Y esta persona, por favor, que sea el gerente o la gerenta de la discusión y también luego nos cuente los resultados de la discusión del grupo. También hoy, por favor, decidan en grupo cómo quieren buscar las respuestas a las preguntas, de manera colectiva, con una persona compartiendo la pantalla, o individualmente, cada uno buscando respuestas y luego van comparando resultados. Nosotros, los miembros del equipo de SPHAT, estamos a disposición para aclarar cualquier pregunta. Vamos también a estar o al principio o después de 5 minutos para ver si el proceso funciona. Y cualquier pregunta, por favor, no duden en preguntárnosla. Bueno, y como también la vez pasada,
no estamos esperando que cada grupo nos cuente al final del trabajo del grupo, mira, en nuestro país la respuesta 3 era tal, 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 sino más bien que nos den su opinión sobre su experiencia con el uso de la herramienta. ¿Ok? No, para recordarnos, una vez que están en el grupo, en la esquina de la izquierda arriba, ven en qué grupo están, en qué número y trabajando alrededor de qué país. Las preguntas las pueden encontrar nuevamente en el Jamboard. Yo supongo que el enlace acaba de ser puesto en el chat. Entonces allí pueden encontrar estas preguntas que no voy a leerlas todas, solamente enseñarles que hay 3 temas que queremos cubrir con las preguntas. El primero es la desvinculación del crecimiento económico de la degradación ambiental. El segundo es los sectores de hotspot, entonces desde el punto de vista de producción doméstica. Y el tercer tema es el tema de la dependencia de recursos externos, entonces el comercio indirecto que acabamos de ver como último ejemplo antes. ¿Ok? Ven que son varias preguntas, no hace falta que respondan todas dentro de los siguientes 60 minutos, pero miren hasta dónde llegan y anotan sus experiencias y también ya, que si creen que es una herramienta útil para lo que están trabajando ustedes diariamente. Habiendo dicho esto, estas son las preguntas que nos interesarían al final en la discusión plenaria. Entonces, ¿cómo podría usted utilizar el SAP Hat en su trabajo? Si, si puede utilizarlo, o cómo se podría utilizar la herramienta para informar las estrategias políticas en su país, que puede que su trabajo que no sea informar todas las estrategias políticas en su país. ¿Ok? Hay preguntas. Si no, diría yo que ahora vamos hacia los grupos. El trabajo de grupo es de 60 minutos. Por favor, tómense los últimos 10 minutos para discutir estas preguntas. Nosotros vamos recordándoles de estos últimos 10 minutos, pero ténganlo en cuenta. El otro, Estefan, ¿he olvidado algo? ¿Lloren, se ha olvidado algo o estamos preparados para el trabajo en grupo? No, yo estaba comprobando, no hay otras preguntas, me parece que estamos listos. Muy bien. Entonces, Ha habido trabajo muy intenso. Creo que nos ganamos ahora tener un pequeño break, una pequeña pausa para tomar un pequeño respiro, tomarse un café, una infusión, lo que sea. Y quizás, si os parece bien, Stefan, volvemos en 5 minutos y hacemos bueno, el plenario otra vez con los hallazgos en esta hora de trabajo. sí, 6 después de la hora, ¿no? Perfectamente. En 5 minutos, a los 6 después de la hora, exacto. Nos vemos en un rato. Hasta ahora. Bueno, pues de vuelta ya. Me parece que podemos ya empezar, Stefan. Sí, bienvenidos a bueno, algo como la penúltima sesión, pero la principal, o la segunda principal de esta tarde, bueno, de este día. Am, Quisiera recordarnos las preguntas que queremos discutir con ustedes.
Un momentito. Aquí vamos. Ok. Espero que hayan disfrutado del trabajo en grupo. Una de las participantes de uno de los grupos donde yo tuve el honor de contribuir, dijo algo muy interesante al final, que cuanto más se usa la herramienta, menos confusión habrá, porque uno ya sabe dónde buscar y ya sabe cómo utilizarlo. Entonces, aquí quisiera añadir yo que están muy bienvenidos a utilizar la herramienta más a menudo, a jugar con él, con ella y a, sí, ponerse algunas preguntas intentar encontrar soluciones o respuestas, porque solo así no será cada vez que use la herramienta un juego de, ajá, pero ¿dónde encuentro qué? Porque cada vez se sentirá más a gusto y más acostumbrado y así tendrá más facilidad de encontrar las cosas. Esto solamente para comenzar. Yo quisiera invitarles ahora a darnos los resultados de la discusión de su grupo, de las discusiones al final del trabajo del grupo. Aquí ven las dos o tres preguntas que pusimos y quisiera comenzar con el grupo uno que era creo que de Argentina, y invitaría a la gerente o el gerente del grupo a darnos un resumen breve, por favor, de la discusión de estas tres preguntas. Gracias, Eduardo Garza de México, gusto en saludarlos a todos. Pues tuvimos una sesión muy enriquecedora, tuvimos discusión principalmente sobre los indicadores y cómo ir respondiendo las preguntas que nos habían hecho. Eh, ya al momento de reflexionar sobre cómo se puede utilizar la herramienta en nuestros diferentes ámbitos laborales, pues queda claro que es un muy buen esfuerzo que nos permite conocer información que tal vez no conocemos de primera mano dentro de nuestros países. Es decir, que engloba información que puede ser confiable para la creación de políticas públicas y sobre todo en acciones que pudieran incidir en sectores específicos. Creo que este ejercicio de ver cómo impactan los diferentes sectores, tanto en la producción interna como en lo que es el consumo, la huella de consumo, pues permiten saber qué sector podemos atender de una mejor manera para buscar esa desvinculación más clara entre el crecimiento económico y la degradación ambiental. En nuestro caso, Argentina, lo que visualizamos es de que como tal no ha habido esa separación entre la desvinculación ambiental y entre la degradación ambiental y el crecimiento económico, se mantienen en cierta simetría las gráficas y bueno, creo que a través de esta herramienta podemos atender de mejor manera la información. Algo que sí hemos discutido tanto en la sesión anterior como en esta es la importancia de saber y de contar con las fuentes de información de las cuales se derivan todos estos datos, ¿no? Internamente creo que se requieren conocer para tener una mayor certeza y también identificar qué tipos de datos hacen falta crear en el país para poder robustecer un poco la herramienta. Pero en general consideramos que es una herramienta muy útil para el desarrollo de políticas públicas y tal vez incidir en sectores que pudieran ser prioritarios para cada país. Déjame ver si no se me olvida algo. No, principalmente esto, ¿no? Y te digo, saber el origen, porque identificamos que tal vez no están de todo completas las bases de datos, hubo dudas en cuanto al empleo y cómo inciden en algunos sectores, entonces un poquito de mayor apertura para conocer las bases de datos. Ujú. Muchísimas gracias. Voy a aprovechar Sería todo. darles una respuesta muy breve. En la página Methods y Data se puede obtener un breve resumen de los bases de datos. Ahí para cada categoría tiene el nombre de la base de datos y también el enlace hacia la base. Recordemos que
una base de datos global que tenga datos para todos los países del mundo, siempre tendrá que coleccionar los datos de todos los países y armonizar esos datos. Entonces, en muchos casos, los datos en las bases globales diferirán un poquito o incluso quizá un poquito más de los datos nacionales, también dependiendo de los estándares de colección aplicados. Entonces, entiendo perfectamente que el usuario quiere saber de dónde provienen los datos para entender la calidad también de los datos y también la falta de datos nacionales. Y por eso aconsejaría ir a esa página de Methods y Data y ver allí donde poder encontrar los datos. Esto para ahora. Muchísimas gracias, Grupo 1. Yo seguiría. Una petición, Estefan. Claro. Perdón, ya lo pusieron, pero no, iba a solicitar eso, que pusieran la liga, pero veo que no sé si la que escribió Joran, que es la donde se pueden encontrar las bases de datos, si no, si lo pueden poner en chat exactamente cuál es esa página a la que te refieres, por favor. Ok. Sí, lo haremos. Creo que alguien ya lo hizo. Sí, sí, es la página esta que compartí ahora el link. Ahí tenéis Perfecto. para cada una de las las presiones la fuente de datos que se ha utilizado. Sí. Y si hace un clic en la categoría, se abre una ventana con las informaciones principales. Gracias, Jorens. Seguimos al grupo 2, que era de Ecuador, si me acuerdo bien. Sí, bueno, gracias. Y coincidimos bastante con las conclusiones del grupo 1. Y vemos en general que la herramienta es muy útil para realizar un análisis sectorial, medioambiental y socioeconómico específicamente. Nos sirve para determinar una línea base de los sectores que son prioritarios y a partir de esto poder definir medidas o acciones ambientales. También es muy, muy interesante para formular propuestas de política pública basadas en evidencia, que es lo más importante, y con las bases, las fuentes de datos que acabas de mencionar. También podemos definir tendencias en el país sobre emisiones y otros indicadores, priorizar sectores para definir precisamente estas acciones en consumo y producción sostenibles, derivándolos hacia una política nacional. Y tener una herramienta que diferencia entre el impacto ambiental, exportaciones, importaciones y la toma de decisiones. Y también esta información nos facilita un acercamiento con sectores privados para una diplomacia científica, como lo han llamado en términos de políticas macroeconómicas con otros países. Cambio, gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. ¿Hay otros miembros del grupo que quieran añadir algo o fue todo dicho? Ok. Entonces diría que seguiremos al grupo 3, que es México, ¿verdad? Sí, Grupo 3 es México, muchas gracias, Stefan. Bien, nosotros también de igual manera coincidimos totalmente con los grupos anteriores en varios puntos, sobre todo, bueno, en nuestro grupo había varios sectores, ¿no? La academia, la consultoría ambiental, y sobre todo queremos recalcar que a nivel de academia es útil presentar la herramienta, el SPH, a los estudiantes para futuras investigaciones, además de que se puede aportar al cálculo de indicadores, que sería el caso de los objetivos 12 y 8 de desarrollo sostenible. El trabajo es muy útil para el análisis de políticas nacionales e internacionales y su efectividad en el transcurso de los años. Bueno, obviamente lo que ya había mencionado, se sugiere contar con datos actualizados, porque eso nos ayudaría mucho a investigación y sobre todo en la toma de decisiones, pues a llevar un seguimiento más oportuno de estas. Es muy útil para reflejar el desacoplamiento relativo y absoluto, además de que presenta información realista del estado de los países, útil para detectar patrones de consumo y producción a nivel regional. Eso bueno, nos llamó mucho la atención que tanto en el caso de México
Por ejemplo, la contaminación del aire es mucho, muy superior a nivel de importación. Es decir, estamos contaminando más y habría que ver esa tendencia de consumo que hay en México para poder evitar, bueno, afectar otros países, otras regiones. Es útil también para detectar sectores donde se encuentran las mayores oportunidades para el desarrollo sostenible y la triple utilidad, ambiente, social y económico. Y bueno, no sé si alguien del grupo quisiera aportar algo más. Por mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias, Bilibaldo. ¿Qué tal los otros? ¿Todo un resumen completo, supongo? Bueno, el grupo 4 era de Paraguay. Hola, buenas tardes con todos y todas. En realidad, con respecto a la aplicación, el trabajo de esta herramienta, determinamos que los datos que ofrece permiten favorecer sectores para consolidar estrategias de producción y consumo sostenible en cada país. Y adicionalmente también permite separar información de consumo de materiales de la huella de consumo general para establecer causas y efectos en proyectos productivos y en cadenas de valor. Asimismo, para informar estrategias de política pública, encontramos muy útil esta herramienta, pues se puede contrastar los sectores de impacto de crecimiento versus impactos ambientales y así informar sobre políticas claras, afinar el enfoque nacional y encaminar a la cooperación internacional hacia sectores donde se puede favorecer la innovación, ¿no? Finalmente, como sugerencias, esperamos que se pueda añadir indicadores de emisiones de carbono y los bonos, ¿no? de esta variable. Asimismo, los datos se encuentran solo hasta el 2015, por lo que sería bueno incorporar los que corresponden hasta la línea de tiempo actual. Eso es todo. No sé si alguien más de mi grupo quisiera aportar algo, si no, quedaríamos con esos criterios. Gracias, Claudio. Añado aquí una pregunta, no sé si fue en el grupo de Paraguay o de Brasil, pero más hacia quizá Llorens. La pregunta era, ¿en qué intervalo quisiéramos actualizar la herramienta? Y sé que conozco yo más o menos el ambiente del desarrollo de la herramienta, claro, pero ¿crees, Llorens, que habrá un plazo fijo más o menos en el cual podríamos actualizar la herramienta? ¿Crees que con cuanto más la herramienta se usará, esto será una meta donde la que quisiéramos conseguir? Creo que voy a dar una respuesta que te va a espantar. No, efectivamente lo que estamos viendo es que hay una demanda y hay una muy buena demanda de la herramienta. Cada vez que la presentamos en este tipo de grupos de trabajo, pero también en otros ámbitos, cuando tenemos también trabajo individual, país por país, hay muy buena respuesta y hay mucho interés en utilizar esta herramienta. La herramienta es algo que efectivamente da una información muy buena para empezar a enfocar políticas y después quizá tiene también el interés de poder ir volviendo a la herramienta de vez en cuando, precisamente para ver si la introducción de estas políticas están teniendo un efecto en los impactos a nivel de país. Con lo cual, efectivamente, no tenemos una previsión concreta de, pues estaremos actualizando los datos cada año o cada 2 años. Yo creo que efectivamente, si seguimos como parece que estamos logrando, si seguimos logrando mantener este interés, va a haber también la demanda para que la herramienta sea actualizada más a menudo y con los últimos datos. Para mí, a un nivel, digamos, a largo plazo, pero a largo plazo quiero decir en los próximos 3, 4, 5 años, lo que creo que sería buenísimo es poder
conectar automáticamente la herramienta con las actualizaciones que se vayan dando, sobre todo en las tablas de input-output internacionales. ¿Es esto posible hoy? No. En 1 año, 2 años, quizá cuando estemos, digamos, siguiendo el desarrollo de esta herramienta, quizá nos podemos plantear efectivamente que haya esta conexión. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta, y esto es lo que nos ha explicado Stefan estos días, es que los datos, digamos, no es que los países produzcan datos y estos automáticamente se puedan internalizar en la herramienta, sino que hay un proceso intermedio también en el cual los datos se ponen en esta matriz mundial, en la cual pues, hay unos procesos de armonización, de integración de los datos, con lo cual no es algo muy, muy automático. Pero bueno, sí que nos gustaría llegar por lo menos al punto donde si existe esta matriz mundial de datos que se va actualizando regularmente, quizá cada año, cada 2 años, que cuando haya estas actualizaciones pueden ser incorporadas automáticamente en SAP HAT. Una respuesta muy larga para no dar ninguna respuesta, lo siento, pero efectivamente creo que vamos a seguir teniendo este interés y vamos a empujar el interés para que la herramienta se pueda actualizar. Cómo regularmente, bueno, lo más posible, pero teniendo en cuenta pues, que esto no puede ser una herramienta, digamos, en real time, ¿no? En tiempo real, cuando aparecen datos nuevos, automáticamente se pueden incorporar porque hay unos pasos también entre medio. Muchísimas gracias. Complementa, Stefan, porque... Bueno, fue adrede, por supuesto, que te hice esa pregunta a ti primero, porque yo conozco el ambiente de los datos, ¿no? Y yo sé, que, como tú acabas de decir, que las bases de datos globales per se tampoco son actualizados todos los años, ¿no? Entonces nosotros dependemos mucho de estos bases de datos y también de una cierta presión, llamémosla política, que se colecten los datos y se actualicen los datos. Pero creo que esto también es un punto muy importante, que haya interés en la herramienta y por tanto también el interés de desarrollar la herramienta y actualizar la herramienta. Y luego esto también creará interés en producir los datos y la posibilidad de actualizar la herramienta. Bueno, esto fue un tema al lado, bueno, no al lado importante, pero entre medio de los reportes de los grupos. Seguiremos con el grupo 5, si me acuerdo bien, que es de Brasil, ¿verdad? Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien, nosotros teníamos esa misma pregunta que se la hicimos a Stefan, pero antes de contestar nos sacaron, se había terminado el tiempo. Eso. Sí. Sí, nosotros notamos que la herramienta, mientras más se utiliza, mayor dominio tomamos de ella. Y también vamos de la misma mano con los demás grupos y sería bueno insistir con la colocación de, al igual que en los submódulos, que uno coloca el puntero y aparece una información sobre el submódulo, que en los, por ejemplo, en los indicadores también se pueden incluir o el glosario, no sé. Para la primera pregunta que estaba en el Jamboard, nos dimos cuenta que la resolvíamos mucho más fácil con el módulo 1 que con el módulo 2. Dado que el módulo 1 es mucho más detallado y es como que el módulo 2 es como más compacto, o sea, está como todo, todo está ahí en uno, o sea, y a la hora de buscar información, dependiendo de la pregunta, se nos dificulta un poquito más. La herramienta es muy útil cuando nosotros vamos a trabajar, en el caso de los que trabajamos en proyectos de producción más limpia, cuando vamos a trabajar con algún proyecto, con algún sector, por ejemplo, agricultura,
Nosotros, esa herramienta nos sirve para uno saber en qué presión ambiental hacer más énfasis en X sector y atacarlo. Igual también la parte de la generación de empleos y demás. ¿Qué más? Todo eso en sentido general, la herramienta, mientras más la utilicemos, mayor habilidad vamos a tener. Muchísimas gracias, José. Pasamos al grupo 6 de Perú. Hola, ¿hay alguien de Perú? Bueno, del grupo trabajando sobre Perú. Encender el micrófono, por favor. Pues, yo, Alan, yo trabajé con ese grupo. La verdad es que yo no trabajo directamente con el medio ambiente, pero podemos decir que la facilidad de hacer comparaciones entre países, especialmente entre países en la misma región, eso nos pareció muy útil en hacer políticas comparativas y también en enfocar en una área, un sector económico que no siempre es intuitivo, que hay cosas, a veces hay como sorpresas que saltan con la utilización de la herramienta. Y no siempre el sector que tiene mejor o mayor impacto medioambiental es el sector que podemos atacar, por utilizar esa palabra, más fácilmente, porque hay otros factores como el empleo, contribución, que dificultan un poco la cosa y a veces es mejor priorizar otro sector, otra cosa, y eso también resalta ahí en la herramienta. Y por eso pues, pensamos que es muy, muy útil en cómo establecer prioridades de política de una manera más empírica, digamos. Genial, muchísimas gracias, Alan. Nos queda un poquito de tiempo para esta discusión. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Hay alguien entre ustedes quien está trabajando en un proyecto específico, en una estrategia política específica, para el cual o para la cual ella o él dice, pues mañana me pongo a trabajar en esto utilizando el SCP Hat? O no mañana, pero la semana que viene. Si es así, por favor, denos el ejemplo. Si no es así, quizá hay algo que les dificulte la cosa, donde ustedes dirían, sí que lo utilizaría, pero antes de que no pase esto o esto, no puedo utilizarlo. ¿Hay alguien que va a utilizar el SCP Hat a partir de mañana o la semana que viene, aplicarlo o hay dudas? También si no quieren decirlo, también lo pueden poner en el chat si quieren. Sí, buen día con todos. En el caso de Ecuador, vamos a iniciar con un diagnóstico para la formulación de la Estrategia Nacional de Producción y Consumo Sostenible. Ujú. Entonces, hemos pensado que esta es una buena herramienta como para hacer eso, ¿no? Un diagnóstico inicial a nivel de un screening general e ir definiendo justamente los sectores en donde deberíamos intervenir. Entonces, más o menos así lo vamos a utilizar. Muy bien. Y Javier, ya tienes una sensación después de estos 2 días, donde la herramienta te dará mucha información y donde necesitarás otras fuentes para complementar la información. En general, veo que o sea, las series históricas nos van a dar bastante una guía, ¿no? Una orientación para ver a dónde en qué sectores nos vamos enfocando. Y pienso que lo que nos va a hacer falta, obviamente, es
la desagregación de los sectores, ¿no? O sea, porque como tenemos ahí no me acuerdo cuántos eran, 40 me parece, entonces en algunos casos podríamos necesitar alguna desagregación mayor, como en el caso de lo que es agricultura, por ejemplo, que estoy viendo. Uy, Sí, Stefan, veo ahí una mano levantada de Venancio y luego también Uruguay, Raquel Piaggio está sugiriendo en Uruguay y Bet Quintana también para Cuba. ok. Bueno, como Javier está ya por ahí perdido, sí, te diría que sí, seguimos con Venancio, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, el trabajo que realizamos en Venezuela desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, estamos trabajando en un proyecto forestal en donde buscamos una ordenación ecosocial y sustentable de la producción agroforestal, de los empleos que produce esa producción agroforestal y también trabajamos con el enfoque de género y el enfoque de pueblos indígenas. Por eso esa insistencia de indicarles a ustedes sobre la inclusión de los indicadores de género, pueblos indígenas y niños, niñas y adolescentes. Entonces, actualmente estamos haciendo un mapeado de la parte agroforestal a nivel de Latinoamérica para entonces ver cuál es la posición de Venezuela en virtud a ese contexto regional latinoamericano. Obviamente que la herramienta nos facilita, estamos hablando de un 70% del trabajo que estamos realizando y creo que es bastante pertinente utilizar la herramienta desde ya, pues porque estamos en este momento consolidando información estadística para luego comenzar a la ejecución de políticas de sensibilización, políticas de promoción de la mujer, políticas de pueblos indígenas, y todas están relacionadas con el factor género, en todo caso. Entonces, creo que es muy importante para poder contextualizar el trabajo a nivel de proyectos muy específicos. Hasta allí mi opinión. Muchísimas gracias, Venancio. Esto es muy, muy interesante. Raquel, Sí, tú hola a escribiste que en todos. Uruguay también se podría utilizar. Sí, yo veo la posibilidad de utilizarlo. Nosotros somos socios del programa PAGE, que como todos sabrán, bueno, pretende generar políticas nacionales para alcanzar el desarrollo sostenible, los ODS, y también, digamos, ir contra el cambio climático, generación de empleo verde. Bueno, y uno de los programas que tuvimos el año pasado, y vamos a tener una segunda edición este año, se trata de un programa de oportunidades circulares sectoriales. Hicimos llamado a diferentes sectores que se presentaran para detectar a través de estudios cuáles eran las oportunidades más interesantes y que tuvieran mayor impacto en todo eso que les decía. A la hora de seleccionar cuáles son los sectores, yo creo que esta herramienta nos puede ser muy útil para ver cuáles de esos diferentes sectores que se nos presentan. El año pasado se nos presentaron 17, muy difícil evaluar el componente estratégico. Entonces creo que aplicando esta herramienta a los diferentes sectores, es cierto que no siempre los subsectores a veces nos pueden interesar, pero creo que nos da, es una herramienta muy interesante como para visualizar el valor estratégico que los diferentes sectores pueden tener en estas convocatorias sectoriales que hacemos. Así que muchas gracias, vamos a intentar usarla. Muchísimas gracias a ti, Raquel, también por esta visión de aplicación. Ivette. Creo que querías contarnos sobre Cuba. Por favor, encender el micrófono. Ivette. ¿Sí? ¿Nos oyen? ¿Sí? Ahora sí. Sí, disculpe, que mi nombre no es Ivette, Ivette es la conexión de la informática que nos ponen aquí en Okay.
Perdón. Somos tres personas que si lo hacemos todos desde nuestras oficinas, pues digamos que colapsa la conexión aquí en Cuba, que es bastante limitada. Bueno, entonces buscamos estrategias para conectarnos en colectivo. Entonces, bueno. No hay problema. Somos los IBETs. Entonces, eso, perdón por la confusión. No hay problema. No, nosotros, o sea, yo creo que realmente desde aquí desde el PNUD en Cuba es una herramienta que ahora las tres personas que hemos tenido la posibilidad de participar en el curso tenemos que divulgarla un poquito más entre la oficina, que tiene un área de medio ambiente bastante fuerte, vinculadas a sectores como la agricultura, energía, a la industria farmacéutica. O sea, tenemos varios sectores de desarrollo que también estamos trabajando y, por supuesto, estamos apoyando también en el país en la medición de los ODS a través de los labs, que yo creo que tendremos oportunidades de divulgar esta herramienta. No podría decir si la vamos a estar usando mañana mismo, pero creo que es importante divulgarla en las instituciones cubanas para que realmente se pueda aprovechar. En particular, el equipo que está participando aquí en esta capacitación, estamos vinculados a una nueva política que está, a proyectos que apoyan una nueva política para el autoabastecimiento alimentario a nivel municipal, y yo creo que la herramienta pudiera ser de gran utilidad, pero un poco para ilustrar digamos, el gap que existe todavía entre el crecimiento agrícola en Cuba y el tema ambiental, ver cómo se va comportando el impacto ambiental. Pero sí nos sería muy útil contar con datos de Cuba, de todas las cosas que hemos hecho en nuestros experimentos con el sistema, y vemos que en algunas cosas Cuba está como sin información todavía. Me imagino que nosotros conocemos las características del contexto y a veces los datos no están o no son, digamos, compatibles como lo compilan en otros lugares, pero bueno, sería bueno poder enriquecer lo que está de Cuba, y también sería muy importante para nosotros, para poder tener mayor utilidad en la toma de decisiones, que estén los datos actualizados del 2019, hasta lo más que se pueda, porque realmente el contexto cubano a partir del 2015 ha cambiado mucho, y nos daría, digamos, una visión más realista de cómo se están comportando las tendencias, ¿no? Entonces una actualización nos vendría muy bien para poder tener mayor oportunidad para utilizar. Muchísimas gracias. Yo vi que Kenneth también levantó la mano, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Bueno, primero quiero dar las gracias a todo el equipo por esta herramienta. Yo creo que el trabajo que han desarrollado ha sido impresionante y sobre todo que facilita mucho poder tener una visión global acerca de todos los procesos. Hay varios elementos que me llaman mucho la atención y pues digamos que uno de ellos a nivel de América Latina es cómo en la región hemos ido trabajando en los últimos años en todas estas herramientas, pero también en las estrategias. Y justamente estábamos comentando ahorita sobre digamos, la estrategia regional de CIPI, que justamente va a concluir el próximo año. Es un trabajo que desarrolló la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Y ahí hay un elemento muy interesante y es la oportunidad que tenemos de poder primero empezar a pensar ya en el próximo marco de trabajo de la estrategia regional, y creo que es una oportunidad muy buena para poder integrar esta herramienta y digamos que sería un muy buen llamado para los ministros poder invitarlos a que comprometan a los ministerios a poder generar los datos que se necesitan precisamente para poder tener actualizada la herramienta. Nosotros sabemos pues claramente que la creación, validación de los datos es un reto y yo creo que es un tema que aplaudimos pues cada uno de los integrantes de esta capacitación. También pues me gustaría reconocer todo el trabajo que han hecho los equipos en la región y cómo se ha articulado también con la oficina de París. Pero también quisiera pues identificar oportunidades en Colombia. Nosotros ahorita estamos aportando en la construcción de las hojas de ruta para diferentes temas, entre ellos está el tema de compras públicas sostenibles, y seguramente este será un elemento muy importante para poder tener a la mano en los procesos que se están desarrollando a nivel nacional. Pero recalco la importancia de poder generar esa articulación con la estrategia regional
y la oportunidad que tenemos también para poder hacer una evaluación de la estrategia y en la planeación incluir este tema de los datos que es fundamental para la región. Gracias. Gracias, Kenneth. Antes de darle la palabra a César, y esto será la última persona, porque ya vamos llegando a la final, déjenme avisarles que hay una encuesta y Julia acaba de poner el enlace hacia la encuesta en el chat. Es muy breve y nos ayudaría mucho si podrían llenar la encuesta. Como es tan breve, lo pueden hacer todavía hasta el final del taller de hoy. Muchísimas gracias. César, por favor, tiene un par de minutos. Muchas gracias. No quería perder la oportunidad de comentar en el caso de Honduras. Nosotros en el 2018 se aprobó un marco estratégico de consumo y producción sostenible, en donde se han definido algunos ámbitos o sectores como prioritarios. En este momento nos encontramos en un proceso de actualización de la información de estos ámbitos priorizados para elaborar un plan nacional de consumo y producción sostenible. Entonces, la herramienta creo que va a ser muy útil para nosotros en esos términos y no solamente para evidenciar las tendencias históricas de los sectores, sino también para ver qué otros sectores realmente deben de entrar dentro de ese plan como prioritarios en nuestro país. Entonces, creemos que justamente la herramienta nos va a servir de mucho. Y bueno, por ahí también la consulta, si es posible, también contar con el apoyo de ustedes en el desarrollo de algún taller de carácter nacional, porque creemos que esta herramienta realmente es muy útil para poder establecer esas sinergias con los diferentes sectores, evidenciarlas. Y nosotros también en ese sentido nos encontramos en ese proceso de desarrollar todo ese andamiaje, esa plataforma interinstitucional, en donde cada uno de los sectores va a ser liderado por la institución cabeza de ese sector, y entonces queremos en ese marco tal vez establecer un taller donde van a estar todos los involucrados y ver la posibilidad de que ustedes también nos puedan apoyar en presentar esta herramienta. Gracias. Muchísimas gracias, César. Bueno, yo supongo que Llorens tendrá algo que decir con respecto al apoyo a la región y al nivel nacional de Honduras. Déjenme, porque ya estamos al final de la discusión, déjenme decirles o repetirles que estamos trabajando en una nueva versión de la herramienta. Entonces, lo que les sirve ahora ya a hacer su trabajo, les servirá todavía más a mediados de este año. Entonces, habrá más sectores, más años, más temas ambientales y tal. Entonces, crucemos los dedos, que el trabajo avance bien y que logremos todo que hemos planeado. Muchísimas gracias por ahora todas las informaciones sobre sus proyectos actuales y sobre sus planes de cómo aplicar la herramienta. Es muy bueno para nosotros saber que esta herramienta no ha sido solamente un proyecto para nosotros, sino es algo aplicado por ustedes. Y con esto quisiera pasar la palabra a Llorens. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Stefan, y gracias a todos todos y todas por esta fantástica discusión. A mí me habían quedado un par de puntos también por comentar, pero de los temas que han ido saliendo, realmente destacar que hay algo que ya creo que fue, no sé si Venancio que lo destacó, pero efectivamente esta importancia de que cuando vamos a trabajar en un sector específico, la herramienta, el SAP HAT, nos da lo que los ingleses llaman the size of the prize, ¿no? ¿Cómo es de grande el pastel? Si conseguimos arreglar este sector, ¿qué es lo que se puede llegar a lograr? Y eso pues es algo realmente importante. Luego César comentaba, pues para el caso de Honduras, ¿no? Si hay posibilidades de hacer más trabajo en concreto a nivel nacional. Y esto pues también quizá pasaré un poco también la pregunta a Beatriz para poder comentarlo un poco también en el marco de este proyecto.
Pero es cierto también que en el marco de otros proyectos estamos efectivamente trabajando con varios países. Antes se comentaba de Uruguay, ¿no? En el marco de Page. En el marco de Page estamos trabajando con algunos países que están diseñando sus estrategias de recuperación económica post-COVID. O con países en otros marcos que están también diseñando sus estrategias de cambio climático. Efectivamente, es cuestión de encontrar el lugar, el momento, los proyectos en los cuales se puede vehicular este tipo de apoyo más específico. Pero bueno, la respuesta en general es sí, totalmente, siempre se puede organizar y después la cuestión es encontrar en qué marco, en qué tiempos y bueno, si hay los recursos para hacerlo. Pero bueno, espero que las respuestas a todo esto van a ser positivas. Y en todo caso, pues otra vez, muchísimas gracias por el interés y por el dinamismo también de esta discusión, que ha sido realmente muy útil. Estaba intentando pegarle un vistazo al chat porque no paran de salir mensajes, pero bueno, en todo caso quizá lo recuperaré ahora. Le paso la palabra a Beatriz, no tomo más tiempo. Por favor, si nos puedes dar unas palabras más de resumen de lo que ha sido la jornada de hoy y de este taller, y quizá pues bueno, el marco del proyecto Go for SDGs. Así que Beatriz, el micrófono es para ti, no el floor. Gracias, Lawrence. Me gustaría decir unas pocas palabras. Me gustaría primeramente agradecer a todas y a todos por su valiosa participación en el taller. Para nosotros en PNUMA es muy importante medir el impacto de nuestras herramientas y cuando tenemos la oportunidad de trabajar con ustedes, representantes de gobiernos, agencias de la ONU, academia y centros de investigación, tenemos más claro cuáles son los puntos positivos y puntos que necesitamos mejorar en nuestro trabajo. Me gustaría agradecer también a los facilitadores, los ponentes y también a ti, Lawrence, por todo el apoyo en estos talleres acá. Me gustaría invitarlos a continuar usando la herramienta en sus procesos de elaboración de políticas relacionadas con consumo y producción sostenibles y también cambio climático y otras políticas. Para nosotros nos parece clave saber a qué presión ambiental enfocar cuando estamos desarrollando una acción de política pública. Entonces, por favor, continúen a usar nuestra herramienta. Y también para los colegas de Naciones Unidas, también invitarlos a usar la herramienta en la construcción de sus análisis de países cuando están planeando sus actividades. Nos interesa mucho saber si a futuro, cuando usan la herramienta, los puntos positivos y negativos que encuentre. Entonces, por favor, háganos saber sus impresiones sobre la herramienta cuando empiezan a usar más activamente. En la iniciativa Go for SDGs en la región, estamos apoyando la región con el objetivo de configurar un entorno de políticas propicio a la innovación para integrar el consumo y producción sostenible y economías verdes inclusivas, y también incrementar la circularidad, la eficiencia de recursos y el acceso al financiamiento para las pymes y las startups. Y nosotros tenemos esta herramienta de CPHET como una herramienta fundamental para que podamos atingir a estos objetivos. Entonces, esto es todo que me gustaría decir. Por favor, siéntanse a vontade para contactarnos en caso de dudas y bueno, sobre el apoyo nacional en Honduras y estoy cierta que otros países también. Nosotros no tenemos planos ahora, pero podemos pensar y planear para el segundo semestre. Gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Bea. Veo unas reacciones de unas palmas por parte de Ramsey, gracias. Les tengo que recordar, y hay una funcionalidad específica de Zoom que es muy poco conocida, pero en realidad están todos ahora enganchados a sus ordenadores, a sus computadoras
hasta que hayan respondido el survey. Es realmente importante tener esta información, son realmente 2 minutos y bueno, les queda todavía tiempo en función de lo que tenían bloqueado para este taller. Entonces, por favor, no están realmente enganchados, aunque esta funcionalidad estaría realmente muy bien. En cuanto a este apoyo nacional, efectivamente, como decía Beatriz, bueno, hablemoslo, pero realmente yo creo que si nos siguen mandando los ámbitos en los que quisieran estar utilizando esta herramienta, pónganse en contacto, pues, en este caso, con Beatriz a nivel de la región o directamente también con los organizadores. Pero para nosotros lo más importante es que la herramienta se utilice para guiar estas decisiones como han estado viendo. Así que, bueno, contáctenos y intentaremos encontrar el modo de generar este apoyo. Sin más, no sé si tenemos equipo, tenemos un porcentaje de todos los que han podido responder ya el survey, la encuesta. Para poder dar por clausurada la sesión. Si no, no sé si hay algunas últimas palabras por parte de Stefan, del resto del equipo, pero les podríamos dar por... lo podríamos dar por clausurado, pero insistiendo otra vez en el... tenemos el equipo de Cuba que están todavía proponiendo algunas cosas o quizás se olvidaron de cerrar el micrófono. Laura me dice que tenemos 15 respuestas. Disculpen, pero esto no es suficiente, entonces no les vamos a dejar salir, ¿eh? Hay que, como hacían en la escuela, no vamos a dar la clase del recreo, no vamos a dar el pitido del recreo hasta que lo hayan respondido. Pero nada más, en serio, otra vez ha sido un placer. Muchísimas gracias por el interés, por todo el feedback también que nos ayuda a mejorar la herramienta. Ya lo decía Stefan, que hay varios de los temas que ya estamos incorporando y hay varios más, pues bueno, también hemos oído, ¿no? Esto de tener la información a disposición para la descripción de los indicadores, la información también, oíamos el otro día, sobre qué se incluye en cada sector. Estos temas los iremos viendo e incorporando pues en la medida de lo posible. Stefan, ¿hay algo más antes de cerrar? Quizás solamente que si aquellos que han comentado sobre los proyectos en los cuales están trabajando con el SCP-Head o quieren utilizar el SCP-Head y también los que no han comentado, si quieren meter esto como información en el Jamboard o en el chat, nos ayudaría mucho porque así sabemos quién aplica el SCP-Head dónde o tiene el plan de aplicarlo. Así que muchísimas gracias si tienen el tiempo para meterlo en el Jamboard. Perfecto, buena idea. Pues nada más. Si hay alguna pregunta de último minuto, no duden en comentarlo, levantar la mano o directamente desconectar o abrir el micrófono. Y si no, pues bueno, esperamos que hayan disfrutado y aquí seguimos para colaborar en el futuro. Muchas gracias y hasta pronto. Me gustan las reacciones de Ramsey. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta pronto. Cuídense. Chao. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y buenas noches. Gracias. Hasta luego.
Was I a bit cheeky? I removed Oh, the last participant. she seemed to be kind of lingering on. I thought, you know what? Out. Sorry. Yeah, I clicked on her name to see who was it, and then it disappeared. So it was you. Sorry, it was me. Yes, I was kind of, all right. We don't have the whole evening here. And you don't need to be connected to fill the survey, so go home. Yeah. No, exactly. Good. Well done. We even finished on time. Yep. In time. Good job. Very well done. Really happy. Congratulations. Yeah, thank you so much. It was really, really good again, Stefan. I mean, amazing how you engage people as well in the conversation. I was kind of, oh yeah, people are not feeling very forthcoming, and then it was really interesting. I think it would be certainly really, really useful to have this. I mean, I noted at least a few. With Honduras, we already have a country fact sheet, which they probably haven't even seen. But if you remember, there was that work that we advanced a little bit with Gustavo Mañez. I don't know what happened to that, because we shared the fact sheets and we never got feedback from them. But I mean, honestly, I think we can share that fact sheet directly with Cesar Flores. Yeah, and Mario Eugenia. And like Honduras, we had it for three countries, I think. So it was Honduras, Dominican Republic, I think, and Costa Rica. Argentina, if I am not mistaken. I think Argentina we had done as well in the beginning. That's true, yeah. Yeah. So sorry to interrupt. That the recording is still running. Is that correct? Maybe we should stop it for the internal reflection.